El liberalismo está condenado por nuestra Santa Madre la Iglesia en todas sus formas y grados, y todo el que se precie de buen católico debe también condenarlo de la misma manera, y rechazar hasta el nombre de liberal. Sabias y ciertas palabras de Fray Ezequiel Moreno. El benemérito obispo de Pasto mandó a que se pusiera durante sus exequias sobre el catafalco el epitafio: el liberalismo es pecado. Así debe ser nuestro desprecio por tan nefasta ideología. El grupo de jóvenes Milites Mariae les invita a conocer todo lo concerniente al liberalismo, sus antecedentes históricos, sus principios, grados y condenas por la Sacrosanta Madre Iglesia. El liberalismo niega la reyesía de Cristo, su poder de derecho sobre la sociedad humana. Es nuestro deber formarnos y desacreditarlo en un mundo que normaliza sus nefastos postulados. Tendremos 2 imperdibles sesiones. La primera, el 27 de abril, para entender su origen y su mal habido trabajo contra los derechos de Dios, entronizando al hombre en su lugar. La segunda, el 4 de mayo, donde se nos ilustrará, entre otras cuestiones, las condenas que con feroz espada la Iglesia esgrimió en su contra. Juan Pablo Timaná, uno de nuestros jóvenes de Santiago de Cali, será el expositor para esta ocasión. Reiteramos, sábados 27 de abril y 4 de mayo a las 3 de la tarde, vía Google Meet. Los esperamos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María la Real! ¡Viva! ¡Viva Dios! ¡Viva! Reine Jesús por siempre, reine su corazón. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con una pequeña oración a Cristo Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, os reconozco por Rey universal. Todo cuanto ha sido hecho ha sido creado para vos. Ejerced sobre mí todos vuestros derechos, renuevo mis promesas del santo bautismo, renunciando a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometo vivir como buen cristiano, y particularmente me comprometo a ser triunfar, según mis medios, los derechos de Dios y de vuestra Iglesia. Corazón divino de Jesús, os ofrezco mis pobres acciones para obtener que todos los corazones reconozcan vuestra sagrada realeza, y que así el reinado de vuestra paz se establezca en el mundo entero. Así sea. Bueno, entonces, con este preámbulo, muy bien hecho por María Camila, y que agradezco. Quisiera también agradecer primero a las personas que están detrás de estas conferencias, también al pequeño comité de revisión, como ya nos anticipó María Camila, está conformado por su ilustrísima, el señor obispo, y por el padre Pío, y en este caso que ha sido muy particularmente cercana a la revisión, a doña Alejandra Peña. Por último, agradezco también a todos por estar aquí, por su interés, porque es un tema muy importante, muy chévere, no porque sea bueno, sino porque es necesario conocerlo, porque eso explica, sino muchas de las cosas que hoy vivimos. Antes de empezar, también quiero mencionar que esta sesión la dedico a la memoria de un maestro que fue mío, en cierta manera, a don Luis Infante, un católico antiliberal de tomo y lomo. Y entonces, más allá de esa pequeña introducción, vamos ahora al tema que nos ocupa, y es el liberalismo. Lo que ustedes ven en esta primera diapositiva, un poco pues es dura, pero es una de las obras más salvajes que ha cometido el liberalismo. Esta es la ejecución del rey Luis XVI de Francia, y se da en medio de, como todos sabemos, la Revolución Francesa, que fue el estallido del liberalismo y la madre prácticamente de las demás revoluciones que hemos visto. Esta sesión, que intentaré que sea breve para no agotar su paciencia, tendrá estos 5 puntos.
primero, la dedicaré a los antecedentes históricos y doctrinales del liberalismo. Segundo, daremos una definición concreta que sea fácil de aceptar del término liberal. Seguiremos con la exposición de los principios más fundamentales del liberalismo. Seguiremos con los diversos grados o matices de las corrientes liberales, y por último dedicaré algunas palabras relativas a la cuestión que trata, que ya ha mencionado don Félix Sarday Salvañi en este libro, que es El liberalismo es pecado. En cuanto a antecedentes históricos y doctrinales del liberalismo, digamos metafísicamente podría rastrearse, y como lo veremos más tarde, a esa revolución primera, que fue la de Satanás, el ángel caído, pero digamos un poquito más cercano a nuestro tiempo, pero no tanto, van a ser antecedentes Guillermo de Ockham con su nominalismo, el protestantismo de Martín Lutero y Juan Calvino, condenados, el racionalismo, las revoluciones estadounidenses y francesas, las dos en el siglo XVIII, y por último una pequeña mención a las Cortes de Cádiz, que ahí es cuando se empieza a usar este término de liberal. Primero tenemos el nominalismo de Guillermo de Ockham, que es aproximadamente en el siglo XIII o XIII, que nos dice Guillermo de Ockham que la voluntad no tiene más guía que la fe, pero nosotros como católicos, y como nos lo enseña el catecismo, sabemos que a nuestra voluntad la informa la fe, pero también la razón. Guillermo de Ockham desprecia totalmente la razón y deja una voluntad únicamente atada a lo que él considera la fe, porque es difícil, verdaderamente difícil, que en un ser racional como el ser humano la fe vaya por aparte de la razón. Más adelante, en el siglo XVI, Martín Lutero y Juan Calvino nos dicen que esta voluntad, que ya solo está guiada por la fe, está irremediablemente atraída hacia el mal. Entonces, ¿qué le queda al ser humano? Al ser humano le queda únicamente, supuestamente, atarse a lo que él cree es la voluntad de Dios. Pero como todos sabemos, Dios no solamente, que puede que sí o puede que no, no solamente nos habla nuestra conciencia, sino que sobre todo se manifiesta su voluntad a través de la Iglesia Católica y de sus ministros. Luego viene el racionalismo, invierte totalmente la cuestión y nos dice que ahora hay que olvidar la fe y que hay que quedarse con la razón humana. Entonces, que la razón humana es suficiente para abarcar todas las cuestiones del mundo, y que la fe pues es cosa de beatos o una invención de la Iglesia Católica. No, yo estoy bien. Entonces, el racionalismo consiste en esa soberanía de la razón humana, que prescinde de absolutamente todo, y que, como veremos, va a ser esencial para sentar las bases del liberalismo. Estas influencias religiosas se hicieron sentir, y bueno, no solo se hicieron sentir, fueron las inspiradoras y catalizadoras de la Revolución estadounidense y de la Revolución francesa por allá en el siglo XVIII. Como les dije en la introducción, la Revolución francesa pues fue la que encumbró todos los principios del liberalismo y los llevó hasta sus prácticamente últimas consecuencias, destronando la autoridad legítima de Luis XVI de Francia y implantando un régimen de terror verdaderamente espeluznante. No sé qué otra palabra podría dedicársele a ese régimen sanguinario. Por último, hay una mención a las Cortes de Cádiz, y es que es ahí cuando se empieza a llamar liberales a cierto tipo de personas. Como ustedes podrán recordar, en el catecismo
se habla de liberalidad en cuanto a generosidad para con otras personas. Pero aquí este término viene a significar a todos aquellos que son partidarios de la Constitución de Cádiz y que son llamados los afrancesados. Porque, les recuerdo, las Cortes de Cádiz querían imitar la Constitución de 1799, la francesa, que se dio en medio de esta Revolución Francesa. Entonces por eso lo llamaban afrancesados. Y liberales, pues en cuanto traían ideas nuevas, estas ideas que pronto serían condenadas y que estaban en total oposición con el bando que apoyaba al rey don Fernando VII de España. Seguimos ahora con una pregunta que atraviesa toda la exposición. ¿Qué es esto del liberalismo? El liberalismo tiene muchas caras, muchas facetas, muchos disfraces, muchas máscaras que a veces no percibimos, pero todo esconde un fondo común, y ese fondo común es la asunción de la libertad negativa, y ya explico qué es eso de negativo. La asunción de la libertad negativa como valor supremo en las cuestiones individuales, particulares, sociales, públicas y de todo orden del ser humano. Digo que es una libertad negativa, bueno, no es invención mía, sino que la traigo de otros autores. Hace referencia a que esta libertad no tiene ningún límite, no tiene ningún freno, sino que su única regla es la libertad misma. Entonces, si la libertad misma es su propia regla, pues no tiene regla. Por tanto, niega toda autoridad, toda regla, todo límite para el ser humano. De manera que esta libertad se convierte en liberación. Y fíjense que son términos muy distintos. Como les decía hace unos momentos, esta liberación, supuesta liberación, es el non serviam del ángel caído, del rebelde, como pueden ver aquí en esta figura. Y más adelante veremos unas palabras de León XIII, que son fuertes, pero muy útiles a la hora de hablar del liberalismo respecto a los católicos. En cambio, la doctrina católica entiende que la libertad no es la capacidad de hacer lo que el hombre quiera, en la medida en que quiera, con el fin que quiera, sino que la libertad la entiende como la capacidad que tiene el ser humano para escoger entre los diversos medios que se le presentan para alcanzar su propio fin. Como sabemos, el fin del ser humano pues tiene un doble componente. El componente natural es alcanzar la máxima felicidad aquí en la tierra, y sobrenatural también alcanzar la máxima felicidad en nuestra vida, pero esa felicidad sabemos que se identifica con la bienaventuranza. Insisto, no es una licencia desreglada y absoluta, sino que siempre está sometida a unos límites, a unos parámetros recogidos principalmente en los 10 mandamientos. Estas son las palabras de León XIII, que escribió en su encíclica Libertas, y que recomiendo muchísimo porque es una condenación absoluta al sistema liberal. Y dice así: son ya muchos los que, imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión, no serviré, entienden por libertad lo que es pura y absurda licencia. Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso, y que, tomando el nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos liberales. ¿Qué podemos concluir de aquí? Liberal es sinónimo de imitador de Lucifer. Punto final. Lo dice la santidad del Papa León XIII hace un poco más de 100 años. Y yo creo que ante esta sentencia no cabe
ninguna presión por parte de ningún católico, porque no nos queda de otra que o ser católicos o ser liberales. Y esto lo retomaré en la sesión del próximo sábado. Ahora, ¿cuáles son los principios del liberalismo y que me pueden ayudar a mí a identificar que algo, una persona, una opinión, un libro, un periódico, bueno, y ahora que estamos en estos tiempos, un video en YouTube o cualquier publicación que se hagan en las redes sociales, cómo yo puedo identificar que efectivamente estoy ante un liberal y por tanto ante un enemigo? Tiene 3 principios el liberalismo, se puede resumir así en 3 principios. Primero es el racionalismo, del que ya hablé en la introducción, que significa nada más y nada menos que una autonomía absoluta de la razón humana. Es decir, yo con la razón humana puedo todo, puedo conocerlo todo, no necesito la fe, no necesito ningún Dios, porque mi razón me basta para esta vida y para la otra, prácticamente. El segundo principio es una exaltación y valoración suprema a la libertad negativa, que como ya expliqué, se trata de una libertad sin reglas. Y por último, tenemos el naturalismo, que es una soberanía total de la naturaleza, de una naturaleza como todo, en el liberalismo una naturaleza malentendida. Entonces, todo el orden sobrenatural va a estar sujeto, paradójicamente, a la naturaleza. Dios mismo va a estar sometido absurdamente a las leyes de la naturaleza. Entonces ya vamos viendo que el liberalismo no es solo algo malo, que sí lo es, y yo creo que es lo peor que puede haber en la vida, sino que además es algo absurdo, contradictorio, y que un racionamiento muy fácil y sencillo podría descartar en cualquier momento. De pronto algunos, mientras yo exponía estos principios, identificó algún personaje, algún político, algún partido, que bueno, todos los políticos y partidos que conocemos en Colombia son liberales, pero ahora pensaba en alguien en específico, en un libro en específico, en unas palabras en específico. ¿Y por qué? Porque todas las ideologías modernas que hoy conocemos participan de alguno de estos principios, y por eso ha dicho el profesor José Miguel Gambra que el liberalismo es la madre de todas las ideologías y pues por tanto la raíz de todos los males, porque ideología, y una vez les anticipo, es sinónimo de maldad, y es lo que nos tiene en este atolladero. Ahora pasamos a unos grados de liberalismo que son descritos tanto por León XIII como por el padre Enrique Ramier, y son los siguientes. El liberalismo, como les dije al principio, es un sistema muy variopinto, tiene varios matices, tiene algunas incoherencias dentro de sí, tiene algunas otras coherencias que son más bien descaradas, y se pueden resumir en los siguientes grados. El primero de ellos, o uno de ellos, es el radicalismo, que es un liberalismo coherente, que lleva todos sus principios hasta sus últimas consecuencias. Es decir, muy malo y todo, pero al menos es coherente. Y este radicalismo tiene dos componentes. Primero, tiene un componente liberista, y esto lo dice el profesor Danilo Castellano. Tiene un componente liberista que es absolutamente favorable a la iniciativa privada. Es el dejar hacer de los liberales económicos, de los libertarios, que ahí está la bandera, y pues como está incluido dentro del radicalismo, por supuesto que está condenado. Tenemos también una rama que el profesor Castellano llama de libertaria, aunque
no tanto con tintes económicos, sino más bien jurídicos y políticos, y hace referencia a que el radicalismo tiene o asume la autodeterminación de la persona como un derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si quiero, porque es mi voluntad y de esa manera yo me autodetermino, soy libre, puedo suicidarme, puedo aplicarme una eutanasia, si soy una mujer me puedo practicar un aborto, puedo inyectarme drogas, puedo hacer absolutamente cualquier cosa, y eso no solo debería estar permitido, sino que además debería estar facilitado por las autoridades públicas, y que es lo que vemos hoy en día, que no solo está permitido realizar este tipo de aberraciones, sino que además la ley o instituciones absolutamente malvadas como la Corte Constitucional avalan, permiten y prohíben todo lo que se les oponga a ellos. Entonces, si un médico no quiere practicar un aborto, pues le estaría violando la libertad sexual a una mujer, su autodeterminación, y por tanto debería o ir a la cárcel o pagar una sanción. Como vemos, todo esto está a la orden del día. No es nada pasado, no es nada que se haya quedado en la Revolución Francesa, sino que ha venido desarrollándose, y como a lo largo de la historia, y hay que decirlo, ha habido católicos cobardes, otros que no se forman, pues han dejado que esto pase, y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Otro grave liberalismo es el liberalismo moderado, que acepta algunos principios o los acepta todos, pero no es capaz, le da miedo llegar a todas sus consecuencias. Entonces aquí ya entramos a una incoherencia, y bueno, en esta diapositiva no alcanzaba, pero podemos ver partidos como el Conservador, el Centro Democrático, este otro, el más reciente, Salvación Nacional, todos con principios liberales, pero que ante el aborto retroceden. No, esto no, eutanasia no, suicidio tampoco, suicidio asistido tampoco. Entonces ahí vemos unas incoherencias gravísimas, que sin embargo no los exime de responsabilidad. Por último, y más incoherente todavía, tenemos al liberalismo católico, entre comillas, que cree que es posible que un católico pueda ser católico en su intimidad, en su capilla, con ciertas personas, pero que ante el público, a la hora de votar, bueno, ya votar está mal, pero que a la hora de votar escogen candidatos abiertamente liberales, y en público o en una conversación o en una comunidad no es capaz de sostener principios católicos, sino que se oculta y quiere pasar desapercibido como un liberal. Esto está, y les tengo estas dos sentencias, absolutamente condenado, proscrito, y Pío IX, yo creo que es el que tiene palabras más duras contra los liberales supuestamente católicos, o católicos supuestamente liberales. Dice Pío IX: el liberalismo católico es un sistema fatal que sueña siempre con acomodar dos cosas irreconciliables, la Iglesia y la revolución. Yo lo he condenado, pero lo condenaría 40 veces más si tuviera que hacerlo. Pío IX tiene muchísimas otras palabras en contra de estos liberales católicos, y incluso dice que son los peores enemigos de la Iglesia. O sea que a ese nivel están los liberales católicos, en palabras de un papa. Traigo también a colación palabras de don Ezequiel Moreno Díaz, santo obispo de Pasto, y digo don porque esa es la costumbre antigua, tradicional, católica, española, de decirle don tanto a los sacerdotes como a los obispos. No es que Ezequiel Moreno Díaz sea cualquier
señor de la calle, no, sino que ese era el tratamiento que se le debía en sociedades tradicionales a los sacerdotes. ¿Qué nos dice don Ezequiel? Dice que no es posible la conciliación entre Jesucristo y el diablo, entre la iglesia y sus enemigos, entre el catolicismo y el liberalismo. No, seamos firmes. Nada de conciliación, nada de transacción vedada, imposible. O catolicismo o liberalismo. No es posible la conciliación. Como último punto, tenemos la cuestión de si el liberalismo es pecado y qué tipo de pecado es. Y como les dije, para esta parte me basé en el libro de don Félix Sarda y Salvani, que lleva el mismo nombre, y que muy acertadamente pusieron a nuestra disposición los encargados de la librería. Empecemos por el principio. ¿Qué es un pecado? Según el catecismo del Padre Astete, pecar es decir, hacer o pensar o desear algo contra la ley de Dios o la ley humana mediante el conocimiento y el consentimiento. Pero además de eso hay que incluir otra categoría de pecados, que son los pecados de omisión, y que son no hacer lo que yo tengo que hacer según la ley eterna, la ley natural o la ley humana. Nos dice Santo Tomás de Aquino que un pecado es tanto más grave cuanto más separa al hombre de Dios. Como sabemos, el pecado aleja al hombre de Dios, y los mortales, por ejemplo, alejan más que los veniales. Pero además de eso, hay unos pecados que son contra la fe y que son los que apartan todavía mucho más, al máximo posible, del hombre de Dios. ¿Y por qué? Porque si mediante la fe nosotros tenemos conocimiento de Dios, cuando se nos priva de esa fe, pues no tenemos ninguna posibilidad de conocer a Dios. Por tanto, es el máximo alejamiento de Dios. El liberalismo es en específico el peor de todos estos pecados contra la fe, porque niega todos los dogmas habidos y por haber de la Iglesia. O sea que además es una herejía máxima y total. Esto en el orden de los principios y de la doctrina. Ya en el orden de la práctica es lo mismo y lleva a consecuencias mucho más, no diría escandalosas, porque de todas maneras una herejía es muy escandalosa, pero digamos más visible o palpable. ¿Cuál es la consecuencia de aceptar coherentemente o también incoherente los principios liberales? Pues nada más y nada menos que desobedecer uno a uno los 10 mandamientos. Entonces ya vemos la maldad, la perversidad absoluta del liberalismo, tanto en sus principios como en sus aplicaciones. Y de las aplicaciones nos ocuparemos ya la próxima sesión, pero de una vez les anticipé su carácter condenable y totalmente maldito. Retomando, tenemos como conclusión que el liberalismo es el pecado más grave de todos, de todos los que un ser humano puede cometer, porque significa el máximo alejamiento de Dios y de su ley. Y por eso el mismo don Félix Sarda y Salvani, en esta misma obra, nos viene a decir algo que puede sonar muy duro, o que puede resultar chocante para algunas personas, pero que es la más sencilla y pura verdad. Nos dice que ser liberal es más pecado que ser blasfemo, que ser ladrón, que ser adúltero o que ser homicida.
cualquier otra cosa de las que prohíbe la ley de Dios, castiga su justicia infinita. Porque recordemos, homicida pues es el que mata a otro, el ladrón es el que roba a otro, y ofenden a Dios no de una manera tan directa y frontal como el liberalismo. Claro, lo ofenden porque estamos faltando al cuarto mandamiento, o al octavo en el caso del, al quinto, en el caso del homicida, o en el caso del ladrón al de no robar, pero la víctima directa va a ser el ser humano y de manera indirecta va a ser Dios. Pero en el liberalismo, en el caso del liberalismo, la víctima directa va a ser Dios y de una manera profunda y radical, porque es, como dijo muy bien María Camila, es la absoluta, o la pretensión de una absoluta independencia de los mandamientos de Dios, de su ley. Por eso nos dice don Félix que el ser liberal es prácticamente lo peor, y me devuelvo para hacer una salvedad. Nos dice el mismo sacerdote español que el liberalismo es el pecado más grave de todos, pero que es lo peor, que es el odio formal y frontal que tienen los demonios y condenados contra Dios. Entonces, si ser liberal está prácticamente al mismo nivel que ser un demonio o que ser un condenado, pues ya vemos lo reprochable y lo absolutamente inconciliable que es el liberalismo con el hecho de ser católico. Traigo otra vez aquí al ilustre obispo de Pasto, don Ezequiel Moreno Díaz, que es un santo, con estas disposiciones que dejó en su testamento, en sus últimos escritos, para el momento en que falleciera. Nos dice: confieso una vez más que el liberalismo es pecado, enemigo fatal de la Iglesia y reinado de Jesucristo, y ruina de los pueblos y naciones. Lo haremos aquí un instante. Nos dice lo que ya sabemos, que es que es pecado. Listo. Es enemigo fatal de la Iglesia, porque siempre el liberalismo ha entrado a perseguir a la Iglesia Católica. Y me remonto otra vez a la Revolución Francesa, en la que estos revolucionarios, o sea, los liberales, no tuvieron diversión, porque para ellos era una diversión más dichosa ir a matar curas, ir a matar obispos, ir a matar católicos, ir a quemar iglesias, profanar reliquias, los vasos sagrados, los ornamentos, y que es una actitud que no solo se puede ver en la Revolución Francesa, sino que también lo hicieron los protestantes en los primeros siglos, y aún hoy de manera más velada lo hicieron los revolucionarios en México, que masacraron a los cristeros. Lo querían hacer los comunistas y los liberales en España, pero gracias a Dios se levantó la cruzada de 1936 y aplastó ese monstruo, pero de nada sirvió. Lo vimos en la Revolución Rusa, con uno de los hijos del liberalismo, que es el comunismo. Lo vimos acá mismo en Colombia, y precisamente durante la época de don Ezequiel Moreno, cuando los liberales tenían esa misma para con los católicos, la persecución, las matanzas, las profanaciones, en fin, ejemplos de eso ha habido en toda la historia, y si nosotros no nos comprometemos a detener esa situación, va a seguir. Continúo. Enemigo fatal de la Iglesia y del reinado de Jesucristo, ruina de los pueblos y de las naciones. ¿Esto por qué? Porque el liberalismo, cuando proclama una libertad
absoluta del hombre nos dice que el ser humano puede hacer todo lo que quiera. Entonces, si puede hacer todo lo que quiera, puede abortar, como ya dijimos, puede suicidarse, puede usar drogas, puede hacer lo que su voluntad le dispone. Entonces, si cada uno hace lo que quiere, y es lo que vemos en nuestra sociedad enferma, si cada uno hace lo que quiere, pues esto se nos convierte, como decía un expresidente, en una república invivible. Aquí ya nadie está pisoteado por todo el mundo, y no se diga ya la ley natural y la ley eterna. Y sigo. Queriendo enseñar esto, aún después de muerto, deseo que en el salón donde se exponga mi cadáver, que aún en el templo durante las exequias, se ponga a la vista de todos un cartel grande que diga: el liberalismo es pecado. Yo les recomiendo mucho la vida y la obra de don Ezequiel Moreno Díaz, porque era un propagandista incansable de la recta doctrina, pero además de eso también tuvo acciones muy concretas en contra de esto que él consideraba el peor enemigo de la iglesia. Y así lo veremos participando, por ejemplo, en la Guerra de los 1000 días, alentando a los católicos a defenderse y a combatir esta secta, porque el liberalismo es una secta, con todos los medios lícitos y siempre buscando el mayor bien de las demás almas y cuidar la honra de Dios. Finalizo con estas últimas palabras, también del mismo señor obispo, y es no recomendación, sino yo diría más bien un mandato, una obligación que todos debemos asumir. Nos dice: en vista de cómo el liberalismo se propaga y de la altivez y arrogancia con que se presenta, superiores e inferiores, eclesiásticos y seglares, que los seglares es lo que ahora se llama, o lo que ahora decimos laicos, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos estamos en el deber de defender nuestra fe de la manera lícita que cada uno pueda, y de luchar contra el liberalismo, impedir su propagación y acabar, si es posible, con sus doctrinas y sus obras. Esto lo podríamos hacer cada uno según su estado, cada uno de acuerdo a sus posibilidades y cada uno en sus circunstancias particulares. El estudiante puede separar un espacio aparte puede dedicarle un espacio aparte de sus estudios a estudiar precisamente estas condenas que se le hacen al liberalismo. Discúlpeme en este momento. Como les decía, es un deber el estudiar esta doctrina para poder combatirla, porque si no sabemos a qué nos enfrentamos o qué estamos combatiendo, pues vamos a dar giros al aire y al final no vamos a acabar con nada, sino que vamos a distraernos, no vamos a cumplir con este deber. Como tengo entendido que no solo hay participantes del grupo de jóvenes, y que además dentro de nuestro grupo ya hay madres, las madres pueden perfectamente dedicarse también a estudiar, pues con una profundidad menor, pero también para estudiar y enseñarles toda esta doctrina a sus hijos. Lo mismo los padres, y lo mismo los que sean profesores, lo mismo los que tengan personas a su cargo. Las personas que tengan una facilidad para escribir o para hablar, asimismo pueden
dedicarse al estudio y posteriormente a la propaganda de la doctrina católica y por tanto del antiliberalismo. Bueno, en fin, hay infinidad de maneras de luchar y como dice don Ezequiel, de impedir la propagación y acabar, si es posible, con sus doctrinas y las obras del liberalismo. Eso no es más cuestión de sentarse un rato y pensar yo qué soy, qué hago y qué puedo hacer y qué puedo dar, porque esto es un deber. Todos sabemos que la vida del hombre es milicia sobre la tierra, entonces sabemos que siempre estamos llamados al combate, siempre estamos llamados a esa palabra que es muy buena, a la controversia, a rebatir al error, a atacar el error y no solo defenderse, porque es que eso fue una de las faltas que uno comete, y es dedicarse a defenderse si lo atacan y si no me quedo callado. No, hay que atacar, hay que decirle a la mentira que es mentira, al error que es error, a la persona que esté sosteniendo la mentira o el error que está equivocada. Y bueno, hay muchas herramientas para eso. Puede estar, como le digo, la enseñanza, puede ser por medio de escritos, de charlas, de conversaciones, puede ser algo entre amigos, pero igual tiene que decirse la verdad. Puede ser por medio de un sarcasmo, siempre muy útil, con una ironía que no estaría de más, de todas las maneras lícitas. Eso sí, hay que cumplir con ese deber del combate y de la militancia. Listo. Esta es la última diapositiva de la presentación, así que de esta manera termino mi intervención por hoy.